Yo creo que es importante, a propósito de lo que hay que cambiar, generar una distribución equitativa de los presupuestos. Aquí encontramos una desigualdad injustificada en los distintos tribunales. Hay tribunales mejor que otros, hay unos tribunales que no tienen las herramientas necesarias para poder ser eficaces. Por ejemplo, el tema, yo he platicado con jueces de paz que no pueden cumplir los plazos que da la ley porque no tienen motocicleta para ir a notificarle a alguien que vive en un cantón. Ahora, en ese son aspecto, situaciones reales. ¿en ese aspecto se ha mejorado o no se ha mejorado? Mira, tenemos que reconocerle a la actual Corte Suprema de Justicia que en los últimos años se ha ganado, digamos, un puntaje que debe aplaudirse en el tema de la construcción de infraestructuras. No podemos negar que los bellos edificios que han construido y el acondicionamiento de las salas, especialmente en las ciudades principales, ha habido una mejora sustancial. Pero yo creo que esto... ¿Se ha dignificado el trabajo del hombre que hace justicia? Claro, es que si las demandas de justicia son eficiencia, rapidez, solo se pueden producir cuando se prestan los recursos materiales para ello. Lo que decía que es necesario hacer una distribución equitativa de los recursos. Nadie ha dicho que el órgano judicial es pobre. El órgano judicial tiene el presupuesto que, como no sabemos en realidad cómo lo distribuye porque no se dan a conocer, que los jueces lo desconocemos, pero es necesario, creo, fortalecer a aquellos tribunales que no tienen los recursos mínimos para ser más eficaces. Ok. Rina, la misma pregunta, ¿que hay que cambiar o que hay que mantener o profundizar? Bueno, ya es poco lo que me han dejado. Sí, te han dejado pero, poco, fíjate. Pero en realidad pienso yo que de la misma manera y en armonía con lo que se ha dicho, debe de haber una distribución equitativa de los recursos materiales y humanos de acorde a las necesidades de cada área del derecho en la cual nosotros conocemos. También seguirle apostando a la capacitación, pero una capacitación con miras a la implementación de los principios constitucionales y los demás leyes de la República, que tienen como fin último el ser humano. El origen y fin del Estado es la persona humana, claro. Y a eso debemos de apostarle. El derecho social también, como es el derecho laboral, el derecho de familia. Entonces yo pienso que dentro del mapa judicial de que aquí se ha hablado, debe de haber una reestructuración que implicará una reforma a la ley orgánica judicial, que implicará de la misma manera una distribución equitativa de la carga laboral, para que la administración de justicia realmente sea efectiva y eficiente y pueda cumplirse esa justicia pronta para todos los justiciables. En las condiciones en que nos desempeñamos actualmente no se maximizan los recursos y por un lado hay juzgados o tribunales que están subutilizados por otros que están totalmente saturados y a punto de colapsar. A eso debemos de darle la atención que requiere, porque ya no en parte dependerá del justiciable, sino que la carga laboral es excesiva. Y por último, que a veces, por ejemplo, es un solo tribunal. En el caso particular mío, es una sola cámara de familia por 4 departamentos del país. Entonces, por ejemplo, por 3 cámaras de lo civil, por ejemplo, o 3 de lo penal. Entonces, es desproporcionada la carga laboral, sin mencionar que nosotros aplicamos un sinnúmero de leyes, no solo el Código y la Ley Procesal de Familia, sino que aplicamos la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Nosotros, como jueces de familia, hacemos lo que en otros países hacen 4 jueces, un solo juez. Entonces, eso hay que verlo para que sea realmente una justicia más efectiva y más eficaz, tomando en cuenta que la familia es la base fundamental de la sociedad. Es una pregunta que no puedo dejar de hacértela, a pesar de que todavía no es ley, digamos, está en proyecto de ley esto, la creación de la ley del niño y del adolescente. Integral para la niñez y la adolescencia. ¿Y tú estás de acuerdo en que hayan juzgados especializados en niñez y adolescentes o que sean integrados los tribunales de familia? Estoy de acuerdo en que haya jurisdicción especializada, porque si los juzgados de familia con la carga laboral que ya tienen, difícilmente se puede salir una ley más que se le atribuya, difícilmente podrá responder a esos requerimientos de la niñez y la adolescencia que realmente la necesitan. Bueno, estoy más atrasado que nunca. Son las 9:10, 9:05 y este bloque debe haber terminado 9:15. Vamos al corte, ya volvemos con sus preguntas y comentarios. Vamos, a ver, no sé si quieren preguntar lo de los cuellazos o nepotismo.
Bueno, mira, Nacho, yo creo que la parte esta del nepotismo es algo que debe desaparecer. No solo la aptitud y el mérito para la elección de un magistrado o de un juez, debe ser también de la parte administrativa, de la parte del soporte que los magistrados tienen para hacer su trabajo. Yo creo que eso debe desaparecer y de estar en la Corte tendríamos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y dos cosas concretas. Sí. Ve, la parte de la independencia judicial que señala, como bien lo decía en cierta ocasión en un foro sobre este respecto el doctor René Fortín Magaña, decía que independientemente del deseo de un magistrado de ser independiente, de una corte independiente, esto pasa, Nacho, sobre la base de una cultura verdaderamente democrática de todas las entidades, de todos los sectores de la sociedad civil. Es decir, no va a haber independencia judicial tampoco si no existe una reculturización democrática en este país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos debemos de respetar la independencia judicial, todos debemos de respetar la Constitución y la ley. Y fíjate que eso es bien importante porque hoy, por ejemplo, con esto del monitoreo que también hablaban y a lo que me quería referir concretamente, uno de los eventos más importantes fue la creación del Observatorio Judicial de FUSADES. Creo que ese es un paso importante. La Corte ha hecho algunas cosas que hay que reconocerlas, pero el Observatorio Judicial de FUSADES es una herramienta que ahora hemos empezado a tener los abogados para darle seguimiento precisamente a la labor estrictamente jurisdiccional que en este caso están desarrollando. De tal manera que a mí me parece que la pregunta fue bien importante, pero... ¿Sobre el monitoreo calificado? Sí, claro, hay que hacer precisamente hay que someterse al monitoreo ahora, de la comunidad. Tiene que ser calificado, ¿eh? Porque si tiramos la justicia ahí, digamos, ¿cierto?, al pleito público, pues realmente pudiéramos caer en peores circunstancias. Pero ¿no? es que yo le tengo miedo de que a la politización de la justicia, que empiece, digamos, Nacho, grupos de presión a decir este es el fallo correcto y este es el fallo incorrecto. Pero rápidamente, lo calificado de esto sería que los propios abogados, que por decirlo así son los clientes directos de los operadores de justicia, son los que le dan seguimiento precisamente más al observatorio judicial. Y tú le preguntabas a Sidney daba una respuesta interesantísima sobre la transparencia del trabajo de la Corte, que hay casos en los cuales sí la Corte decide sobre cuestiones que no trascienden solamente a los abogados, sino que a la comunidad en general. Y en ese sentido yo sí creo que el Observatorio Judicial debe ir más allá de las propias sentencias en aquellos asuntos que son de trascendencia nacional. Vea, Nacho, yo creo que el problema del nepotismo pues es una situación que se corrige con la transparencia cambiando el sistema de gobierno judicial, sencillamente. Que no sean los jueces los que sean responsables de estar nombrando personal, porque después ni siquiera pueden deducir responsabilidad disciplinaria, en vista de que ellos mismos los nombraron. Claro. Entonces, un consejo de gobierno y administración judicial llevaría como, por tanto, teniendo la composición en donde incluso podría estar considerada la sociedad civil, pues mejores maneras de hacer los nombramientos y de evitar ese tipo de medidas. Okay. Creo que también sobre la mora judicial hay que señalar que es una cuestión que es estructural y que se viene dando respuestas ¿Cómo estamos hoy día en relación a mora judicial? Se vienen dando respuestas sucesivas a ese problema. ¿Cómo estamos hoy día? Mediante la oralidad y la resolución de causas en audiencias. La oralidad ayudó mucho. Eso ayuda mucho. Yo he escuchado dos opiniones diferentes. Una que dicen hay mucha mora judicial, otros dicen se ha bajado muchísimo la mora judicial. Exacto. Y yo creo que ¿Cómo estamos, el estar en este momento a las puertas de contar con un nuevo Código Procesal Civil, que es donde más se acumula la mora judicial, en cuestiones de, por ejemplo, en menor cuantía y en cuestiones civiles y mercantiles, resulta que el caso se presenta, se señala a la audiencia para prueba, luego hay un término corto de 15 días para que se resuelva, y si no se resuelve va a venir unas sanciones para el juez que no lo haga. Por lo tanto, estructuralmente se estaría quitando la posibilidad. Ahora, la mora judicial es histórica, digamos, es histórica, en la medida en que podamos establecer para todas las materias la oralidad y el manejo en audiencias de la resolución de causas. Ok, rápidamente. Rápidamente. Sí, no sé si quería hablar sobre pronta justicia cumplida y monitoreo calificado. No, también debo decir que estoy en contra de este nepotismo.
que está muy metido en la Corte Suprema de Justicia. Creo que los que llegan a colaborar a la Corte Suprema de Justicia deben de pasar unos filtros de méritos. En el tema de la independencia, creo que es importante cambiar las relaciones del poder que existe entre el órgano judicial y el resto de los órganos de gobierno. Es importante establecer una relación de coordinación entre los poderes de gobierno y no una relación de subordinación, como se ha visto en algunos casos.